Hola, continuamos con la parte 2 de este proyecto de manejo de archivos. Em, Vamos a crear un método que nos permita inicializar de una manera correcta esta agenda, verificando si el archivo existe para que pueda utilizar la información almacenada, y si no existe, entonces crear un nuevo archivo para que se pueda manipular. Entonces vamos a crear aquí, debajo del constructor, un método que le podremos llamar inicio, en la cual nos permita definir ciertas, digamos, ciertas condiciones, ¿no? Esto se puede colocar también en el constructor, porque en la medida que creemos el objeto a partir de lista, entonces también tendríamos que llamar a este método, entonces no habría ningún problema. Aquí básicamente tendríamos que utilizar un objeto del tipo file para verificar la existencia del archivo, y luego utilizar una condicional, ¿no? Fichero.exist. Si existe el fichero, entonces podemos colocar un pequeño mensaje. Entonces archivo, dos puntos, nombre archivo. En caso contrario, podemos colocar, se creará el archivo. Algo así podemos colocarlo un poco más detallado. Arriba de repente no archivo, sino se trabajará con el archivo existente y se coloca el nombre del archivo para ser un poco más explícito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si existe el archivo? Entonces la idea es cargar la información que contiene el archivo para que el array list esté cargado con la información eh, guardada y poder trabajar a partir de ahí. Entonces podríamos llamar fácilmente al método leer fichero, que justamente hace esa función. Entonces aquí podemos poner leer fichero y listo. En el caso de que no exista el archivo, no habría ningún problema, porque cuando trabajemos con un archivo creado, vamos a trabajar de manera, digamos, directamente con el array list, ya que cada vez que hagamos nosotros una llamada al nuevo contacto, lo que va a originar es pedir datos, que es este método que está aquí justamente arriba, y luego agregar ese contacto al array list agenda, y luego llamar al método guardar fichero. Y el guardar fichero justamente lo que hace es almacenar la información de todo el array list en el fichero, de tal forma de que si no existe el archivo, entonces lo va a crear, y si existiera, lo va a reemplazar, ¿no? Por eso es bueno precargar, con eso del fichero, precargar la información del archivo en la array list agenda, para que al momento de guardarlo y sea reemplazado, se reemplace con la información adicional y no genera ningún cambio o eliminación de datos en el archivo.
Entonces este método llamado inicio podemos colocarlo justamente aquí donde vamos a leer fichero. Vamos a ponerle inicio para que sea en cierta forma, a ver, vamos a ver cómo está escrito, creo que con mayúscula. Inicio, ups, a ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a ponerle con mayúscula y vamos a llamarlo acá, amigos, punto, inicio, ahí está. ¿No? Entonces, con esto ya estaríamos preparados para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar. Los métodos que vengan después va a depender de repente de las opciones del usuario. Podríamos colocar un menú aquí y luego de acuerdo al menú llamar a las actividades o acciones más comunes sobre archivos, como agregar un nuevo contacto, listar los contactos, buscar un contacto, eliminar un contacto, que lo vamos a hacer justamente en este video. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a crear un método que nos permita buscar o localizar un elemento dentro de nuestra agenda. Vamos a recordar que al iniciar la aplicación, lo que va a suceder con este método es uno de dos casos. Uno, si el archivo existe y tiene información, va a cargar esa información en nuestro array list llamado agenda, ¿no? Y en caso de no existir, entonces el array list va a estar vacío, ¿no? Esas dos condiciones posiblemente va a suceder. Aquí en lista hemos llamado agenda a un array list de tipo dato. Y contacto es un objeto de tipo dato que nos va a manipular temporalmente un elemento de nuestro array list agenda, ¿no? Entonces vamos a empezar a crear esto. Vamos a ponerle public void. Posiblemente podamos poner buscar dato. Vamos a buscar un elemento, un dato, ¿no? Y vamos a buscarlo de acuerdo a un criterio, ¿no? Eso es importante. Aquí podemos utilizar varios métodos. Uno, podríamos utilizar de repente parámetros para indicar qué tipo de o a través de qué campo vamos a hacer la búsqueda. O dos, crear métodos para cada criterio de búsqueda. Entonces, me explico. Yo podría utilizar un parámetro que se llame, por ejemplo, string valor de búsqueda y un entero que internamente yo lo pueda manejar, donde yo podría elegir, por ejemplo, la opción o el criterio de búsqueda. Aquí, bueno, criterio, ¿no? Criterio, donde yo podría poner, por ejemplo, si es 1, estamos hablando de nombre. Si es 2, podríamos hablar de apellido. Si es 3, podríamos sugerir que es teléfono. Y si es 4, pues hablamos del campo correo, ¿no? O el criterio correo. Esa es una forma. La otra forma es crear un método de búsqueda para cada criterio, o sea, independientemente. Por ejemplo, buscar nombre, buscar apellido, buscar teléfono y buscar correo. Las dos formas son válidas, no habría ningún problema. En este caso estoy haciendo un solo método para poder, digamos, ahorrar espacio y tener un poco más de orden en el código, ¿no? Entonces, sabemos, para repasar, valor vendría a ser el valor que se va a buscar y criterio vendría a indicar el campo de búsqueda, ¿no? El campo de búsqueda. Eso es importante. El código que se va a generar va a ser exactamente igual si hiciéramos un método independiente para cada criterio. Bueno, vamos a corregir aquí ese apellido. Entonces empezamos, ¿no? Vamos a empezar a recorrer. Se asume que siempre la información va a estar cargada en el array list agenda. No necesitamos volver a cargar el archivo porque es probable que no digamos que al momento de cargar el archivo, bueno, va a haber
la misma cantidad de información que hay ahorita en el array list agenda. Bien, vamos a utilizar entonces una estructura para recorrer nuestro contenedor o nuestra colección de datos. Usamos un for del mismo tipo que hemos puesto aquí en listar datos. Dato, elemento, dos puntos. Yo pongo elemento simplemente para que ustedes se den cuenta que hablamos de un elemento de un conjunto, ¿no? Ustedes pueden colocar otro nombre o directamente podrían colocar el objeto contacto. Entonces vamos a hacer una búsqueda. La búsqueda es súper rápida porque vamos a utilizar nosotros un método de nuestro array list para hacer la búsqueda. Pero es importante siempre hacer una validación correspondiente, así que no sabemos qué valor vamos a buscar, así que eso es importante verificarlo. Así que lo que vamos a hacer es hacer un recorrido sobre nuestra colección de datos para ver si el valor coincide en el criterio que se está buscando, ¿no? Empezamos. Sí. A ver, un momento. Contacto es igual a elemento, de tal forma que podemos manipular otros elementos, pero tenemos que inicializarlo porque es posible que tenga información, así que no queremos esa información. Contacto, lo agarramos con elemento y comenzamos a preguntar por cada uno de ellos, ¿no? Si nuestro criterio es igual a 1, entonces nuestro parámetro de búsqueda va a ser el nombre, ¿no? Entonces haríamos lo siguiente. Si contacto nombre, get nombre equals valor, y esto es valor, entonces necesitamos nosotros una variable entera int, y que nos indique el índice o la posición del elemento encontrado. Diríamos y podría ser igual a agenda punto index of contacto. Esto nos va a extraer la posición del elemento que coincide con el criterio de búsqueda para poder nosotros devolverlo, ¿no? En cierta forma, si se encuentra y poderlo buscar. Bien, ese es en el caso de que el criterio sea 1, ¿no? Pero puede ser que el criterio de búsqueda sea diferente. Entonces podemos decir else if, si criterio es igual a 2, vamos a poner acá 15. Vamos a poner ya es porque hay una ambigüedad en este lugar y podemos especificar que estamos en este if. Criterio es igual a 2. Entonces diríamos que la búsqueda de contacto punto get apellido punto equals
valor. Si estas dos cadenas del apellido con el valor son iguales, entonces hemos encontrado nosotros nuevamente index of aquí, contacto. Pero aquí hace falta algo. Hace falta algo, es decir, si hemos encontrado el elemento, ya no tenemos por qué buscarlo. No. Entonces, para no buscar más, vamos a hacer esta solución solamente para el primer valor coincidente. Eso significa que si hay dos elementos que llevan el mismo nombre, pues va a mostrar el primero. Y para no mezclar la solución, esta primera parte la hacemos así, de esa forma. Y podemos nosotros salir de la estructura repetitiva ya con el índice encontrado, ¿no? Igualito en este caso. Este if necesita una llavecita por aquí y por acá, de esa forma. Vamos con el criterio 2, falta el criterio 3, else if, criterio es igual a 3. Entonces preguntamos. Por cierto, también podemos utilizar un switch. No, con un switch de repente es mucho más práctico. En lugar de este if, simplemente un switch criterio y el caso 1, caso 2, caso 3. Eso lo podemos hacer ustedes y sería un poco más práctico. Si contacto punto get teléfono punto equals valor, entonces y es igual agenda punto index of contacto punto y coma break. Por último, else if, no le pongo el else, sino el else if, criterio es igual a 4. Entonces, si contacto punto get correo punto equals valor, entonces el índice encontrado se almacena en i punto index of contacto break. Hasta aquí hemos terminado de encontrar el elemento. Así que necesitamos un valor inicial. Vamos a ponerle un valor de -1 para que nos indique que no existe en el caso de -1. Y al final de hacer la búsqueda, es decir, al final del for, al final de ahí, tendríamos que preguntar por el valor de i. Si i es igual a -1, entonces el elemento no ha sido encontrado. No, el elemento no se ha encontrado. El elemento no se ha encontrado. Podemos buscar un mensaje directamente o podemos hacerlo un poco más. Un mensaje rápido. Vamos a poner system.out.print y le ponemos aquí contacto no encontrado. O el contacto no existe, también puede ser. En caso contrario, entonces sí existe. ¿Dónde existe? En la posición i. Entonces nosotros podríamos mostrar el contacto. Podríamos colocar un mensaje como este. Un mensaje muy parecido. Pero en lugar de ponerle no, le ponemos encontrado.
dos puntos, y le decimos que el contacto va a ser igual a agenda, tenemos que llamarla agenda.getI, porque I es la posición donde se encontró. Y una vez que tenemos el contacto cargado en esta variable, podemos utilizar fácilmente el método de mostrar dato. Entonces llamamos ese método mostrar dato, y eso nos va a encargar de mostrar la información, ¿no? Vamos a poner las rayitas. Aquí está. Eso nos permite ya tener el valor. Fíjense que vamos a buscar dato, el valor de búsqueda y el criterio de acuerdo a nuestra conveniencia, ¿no? 1 nombre, 2 apellidos, 3 teléfono, 4 correo. Y la otra solución era colocar cada una de estas búsquedas en un método independiente, y también era válido. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Así que podemos crear aquí en Agenda Amigos un método que nos permita buscar. Vamos a crear public static, si no me equivoco, void buscar contacto, y buscar contacto requiere una cadena de búsqueda. Vamos a poner aquí cadena, y bueno, vamos a preguntarle al usuario sobre ese valor. A ver, aunque podríamos hacer todo en lista, ¿no? Podríamos crear un buscar. Sí, un buscar contacto, y podemos preguntar todo esto aquí mismo y lo llamamos para que sea más ordenado. Creo que sí, así lo vamos a hacer. Vamos a crear un método aquí para que nos permita llamar al otro public void buscar contacto, y buscar contacto lo único que va a hacer es, bueno, system.out, poner la interfaz de cierta forma, buscar contacto, ¿no? Y lo que vamos a hacer es simplemente preguntar, ¿no? Necesitamos nosotros obviamente una cadena, aquí sí, una cadena temporal que podemos llamar, no estoy poniendo valor, perdón, cadena, no estoy poniendo valor para que sepan la diferencia, que son dos variables diferentes. Puede ser también ahí un valor system.print y vamos a hacer buscar contacto porque ¿qué se podemos hacer aquí? Buscar contacto por nombre, buscar contacto X nombre, por nombre, ingrese nombre a buscar, dos puntos, y ponemos cadena es igual a leer punto next, y de esa forma nosotros comenzamos a capturar la cadena a buscar. Teniendo la cadena, vamos a llamar a este método que se llama buscar dato, le enviamos el valor buscar y el criterio que sería 1, ¿no? Entonces ponemos aquí buscar dato, paréntesis, está mal escrito, dato, paréntesis, y requiere un valor y un criterio. El valor va a ser nuestra cadena, y el criterio va a ser el número 1.
Entonces, al llamar, estamos enviando la cadena ingresada y va a buscar el valor del criterio 1, que sería si el criterio es igual a 1, lo que hace es buscar a través del nombre el valor. Si lo encuentra, almacena la posición, termina la búsqueda y fuera de la estructura repetitiva pregunta si i es igual a -1, que es su valor inicial. Si eso significa que no encontró ningún valor, pero si es diferente, entonces sí se encuentra el contacto. Entonces jalamos la información completa del contacto de esa posición y mostramos el dato, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a echar mano, vamos vamos a ver si podemos cargar algún valor predeterminado, vamos a listar y una vez que listemos vamos a llamar a buscar contacto por nombre. Amigos, buscar, a ver, ¿qué pasó? A ver, buscamos, ya no está guardado el archivo, ya está guardado. Buscar contacto por nombre y ya vamos a ver si nos muestra, ¿sí? Así que verificamos. Muy bien, tenemos ese único contacto, así que vamos a buscarlo. DASD, son valores seguramente alguna prueba que hice. Y nos dice buscar contacto, ingrese nombre buscar, da contacto encontrado. Nombre, apellido, no, podemos otra vez ejecutarlo para ver qué nos sale. Vamos a poner una cadena que no existe y nos dice contacto no encontrado. Entonces, si está cumpliendo su función el método que acabamos de crear, que tenemos el buscar contacto, ¿no? Esto ya se puede ordenar en un pequeño menú de opciones para el usuario. Entonces, ya tenemos buscar contacto, ya está el buscar contacto. Solamente para que ustedes verifiquen cuáles son los métodos de la array list más comunes, podemos hacer aquí temporalmente, esto lo voy a borrar luego, para que vean que agenda me muestra muchos métodos, entre ellos el agregar, el insertar un elemento. Esto me permite agregar un elemento dentro de una posición específica. Podemos agregar una colección, podemos clonar una colección, podemos aquí comparar una conexión, el boolean nos devuelve verdadero o falso en el caso que coincida. El get nos permite extraer el objeto, un elemento de una posición específica. El index of nos permite extraer la posición de un elemento en el caso de que coincide. Bueno, isEmpty es si está vacío. Aquí lo más rápido saber lo que más. Para eliminar, por ejemplo, ¿qué tendríamos que eliminar? Tenemos el remove si tenemos el objeto, o el remove si tenemos el índice. Por ejemplo, si queremos eliminar a través de no sé, imaginemos que sepamos la posición de uno de los elementos, pues podemos utilizar remove y el índice del elemento. Pero también podemos utilizar el objeto, ¿no? Nos permitiría eliminar los objetos que tiene que coincida con la búsqueda, porque hace una búsqueda primero del objeto y una vez encontrado lo elimina, y al eliminar nos va a retornar un boolean, es decir, un verdadero o un falso. Para ver si estamos aquí, elimina la ocurrencia, la primera ocurrencia que coincida con la especificación del elemento dentro de la lista, ¿no? Bueno, remover el elemento con el índice más bajo, en el caso de existir más de un elemento. No, y retorna obviamente verdadero o falso. El índice remueve o elimina el elemento de una posición específica, no, una posición específica. Entonces eso también lo podrían ustedes utilizar. Por ejemplo,
Si desean ustedes eliminar un elemento que coincida con un criterio, primero tendrían que ustedes hacer una búsqueda del elemento y ustedes van a obtener, miren, fíjense, si hago una búsqueda del elemento, ustedes van a obtener al final el objeto. Si tienen el objeto y ustedes desean eliminar ese objeto buscado o encontrado, entonces tendrían que echar mano al método remove con el parámetro del objeto, ¿no? Le ponen contacto y con eso podrían eliminar. Voy a terminar este video aquí, donde ustedes ya pueden ordenar esto de repente con un pequeño menú un menú de opciones para que el usuario pueda elegir si desea agregar un nuevo contacto, listar un contacto, borrar un contacto. Bueno, el eliminar, vamos a hacer el eliminar antes de cerrar el video, que es muy importante también. Para eliminar se necesita hacer una búsqueda, ¿no? Entonces, vamos a hacer... por cierto, este es buscar contacto por nombre, faltaría buscar contacto por apellido, por teléfono y por correo. Entonces, bueno, vamos a terminar eso. Primero, es simple porque tendremos que elegir la misma estructura, ¿no? Cambiamos el nombre y no sé por nombre, sino por apellido. Ingrese apellido a buscar y el criterio de búsqueda ya no será 1, sino será 2. Nos falta para teléfono, y para teléfono ingrese teléfono a buscar y el criterio de búsqueda será el número 3, según lo que tenemos aquí: 3 teléfono, 4 correo. Ustedes pueden variar esos valores de acuerdo a su criterio. Y por último sería correo. Ingrese correo a buscar y será el criterio número 4. Y lo demás se repite, no hay ningún problema. Entonces tenemos para cada uno de los criterios, podrían ustedes buscar por nombres, por apellidos, por teléfono, por correo. Ahora sí vamos a hacer el método de eliminar, así que vamos a poner public void eliminar contacto. Vamos a hacer un genérico, ya ustedes pueden personalizarlo a más detalle. Para eliminar un contacto necesitamos nosotros primero buscar el contacto, es decir, qué contacto deseas eliminar. Para eso voy a echar mano justamente a lo que contiene esto. Vamos a utilizar, por ejemplo, el nombre. Ojo que ustedes pueden hacer también búsqueda combinada. Tendría que crear métodos para combinar nombres y apellidos, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a esto, una búsqueda y eliminación básica de contacto a través de nombre. Así que una vez que buscamos el contacto, nosotros vamos a buscar el dato o a mostrar el dato encontrado y pero nosotros necesitamos algo más. Necesitamos que nos indiquen si se encontró el contacto cuando llamemos a este método, ¿no? Porque en el caso de buscar, sabemos que el método nos muestra el contacto o nos muestra un mensaje diciendo que no existe, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, nos muestra que no ha sido encontrado o nos muestra los datos del contacto, pero en ningún lado a este nivel nosotros nos enteramos si realmente se encontró o no se encontró. Entonces podemos hacer una pequeña modificación a esta búsqueda para que nos devuelva un booleano, ¿no? Un valor lógico, y con eso nosotros de repente podríamos darle más funcionalidad a este buscar. En lugar de void le ponemos entonces boolean y de esa forma podemos trabajarlo, ¿no? Y decimos en primer inicio que buscar contacto o buscar dato tenga un valor falso para que podamos
A ver, vamos a ver aquí. Ya. Entonces aquí sería boolean. Vamos a ponerle ok igual a falso. Si hemos encontrado, entonces aquí le cambiamos el valor al ok y decimos que sea true. Eso lo ponemos en cada búsqueda exitosa, ¿no? Cada encuentro. Coma. Ahí está. Y al final, entonces simplemente retornamos ok. ¿Qué significa? Si ok, si nunca hemos entrado a una coincidencia de búsqueda, entonces nunca ok va a ser verdadero, se quedará en falso. Y eso nos va a ayudar muchísimo, ya que en la parte de aquí nosotros podemos retornar, vamos a poner un boolean, vamos a ver si existió o no existió. Boolean encontrado, por ejemplo, se me ocurre eso. Podemos decirle encontrado es igual a buscar dato, ¿no? Como que ya podemos definir si va a retornar un verdadero o falso. Entonces preguntamos si encontrado, es decir, si el valor de encontrado, verdadero o falso. Para aquellos que quieren una razón explícita lo pueden hacer así también, si es igual a true. Entonces podrían preguntar system.out.println o print nada más desea eliminar este contacto. Y podríamos decirle entre paréntesis 1 sí, 2 no. 1 igual sí, 2 igual no, para hacerlo más práctico, ¿no? Eso significa que podríamos necesitar un entero OPC de opción y comenzamos a capturar. OPC es igual a leer punto nextInt y si OPC es igual a 1, entonces agenda punto remove contacto. Entonces ya, todos felices. Remove el contacto, porque es un objeto. Remover el contacto de la agenda. Pero no basta con remover el contacto. Hay que almacenar otra vez el archivo, es decir, actualizar el archivo de este rally, porque el rally se ha modificado, ¿no? Tenemos que almacenarlo. Por lo tanto, no solamente basta con removerlo, sino que tendríamos que guardar agenda punto a ver, estoy mal aquí. No, este es el momento, está acá arriba. Guardar fichero se llama. Guardar fichero. No, lo guardamos. Y al guardarlo, obviamente se actualiza el archivo. Ese es en el caso de que sea 1. Y si sea otro caso, entonces vamos a mostrar un mensaje. System.out.println no se hicieron cambios en la agenda.
eso sería todo, ¿no? Entonces, eso lo podemos probar. Vamos a agregar un nuevo contacto. Iniciamos, agregamos un contacto, listamos contactos. Este buscar ya no lo usamos. Vamos a colocar uno que diga amigos.eliminar contacto. Y luego vamos a listar nuevamente los datos, ¿no? Para ver si realmente se eliminó lo que estamos buscando. Así que vamos a verificar si funciona. Muy bien, vamos a archivo amigos.down. Comenzamos. Nombre Juan Pérez, teléfono 9999999, correo juan@gmail.com. Entonces nos muestra, ingresamos y nos muestra, tenemos dos elementos, fíjense. El primero que hicimos ahora las pruebas, ¿no? Y el segundo. Entonces lo que deseo es, vamos a buscar un contacto para eliminar. Aquí faltó poner el título de eliminar contacto, pero bueno, eso se arregla de aquí. Vamos a borrar el DASD. Vamos a ver si dice acá. El contacto encontrado. Nos muestran el contacto y nos pregunta, ¿desea eliminar ese contacto? ¿Sí o no? Sí, 1. Entonces dice lista de contacto. Y ya no existe más. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente falta una forma, ¿no? Aquí en eliminar contacto vamos a poner ingrese el nombre de contacto a eliminar. Y aquí estamos, eliminar contacto. Aquí buscar está bien porque vamos a buscar un contacto. Bueno, dejamos en eliminar. No me contacto eliminar. ¿Es eliminar contacto? Sí, ya. Entonces aquí podemos colocar un mensaje también que nos permita ayudar. Contacto eliminado. Listo. Eso nos ayuda muchísimo. Entonces ya tenemos el eliminar, tenemos nuevo contacto, listar, buscar, eliminar, que son los métodos más comunes y necesarios, ¿no? Ya con estos métodos ya se puede hacer un esquema de menús, de opciones al usuario, donde le damos al usuario la oportunidad, la potestad de elegir varias opciones antes de terminar la aplicación. Ya eso queda por cuenta de ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.